Mm, ok. Ujú. Bueno. Ok. Mm, vamos a poner nada más. Dame un momento. Ahorita ustedes. Nada más. Ahí está. Ok. En un momento estoy con ustedes. Nada más, déjenme aquí, voy acomodando los documentos. Ok. Y el convenio de Berna. Uh-huh. Ok, listo. A ver, entonces, aquí estamos. Y perfecto. Está por ahí José Antonio López Sánchez. Sí, aquí estoy. Sí, gracias, José Antonio. A ver, permítame, José Antonio, nada más voy a compartir la pantalla para que nos pueda leer este artículo 9, que es el convenio de Berna. Me salté algunos artículos, pero ahorita les voy a comentar el porqué. Adelante, José Antonio. Artículo 9. Derecho de reproducción. Número 1, en general. 2, posibles excepciones. 3, grabaciones sonoras y visuales. Número 1.
Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Número 2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Número 3. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Bueno, gracias. Porque se considera un derecho de reproducción, ¿sí? ¿Quién puede reproducir? ¿Quién puede copiar? ¿Quién puede transcribir, fotocopiar una obra literaria, una obra artística con todas sus características, como ya las vimos en clases anteriores? Y vienen aquí estos tres puntos a considerarse en este derecho de reproducción. Primero, aquellas obras literarias y artísticas que estén protegidas por este convenio, el convenio de Berna, gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. ¿Cómo puede ser ese procedimiento? También ya lo habíamos comentado, puede ser una transcripción, una fotocopia, una fotografía, una adaptación, una reproducción, puede ser en todo, puede ser en parte, puede ser un filme, una videograbación, puede ser incluso hasta una descarga que se haga de un archivo, vaya, cualquier medio, si se filma o si se graba a través de un celular. Pero pudiera haber reserva. ¿Qué significa que sea una reserva? ¿Sí? Si por ejemplo, vamos a decir, ¿qué sucede cuando hay los equipos deportivos, independientemente de cualquier juego, pero donde haya personas que estén de reserva, ¿sí? Es decir, que en caso de que alguno de los jugadores que estén dentro del juego sufriera algún cambio, un cambio de estrategia, una lesión, se alterna y cambia, ¿sí? O sea, es decir, los titulares juegan hasta en tanto entre un reserva, ¿sí? O a la inversa, los reservas entran mientras no se lesione a alguno de los que estén ahí en ese juego. Sucede lo mismo en las legislaciones. Dice, se reserva a las legislaciones de los países de la Unión. ¿Qué quiere decir? Que yo pudiera tener todos estos derechos, pero pudiera haber algún artículo, algún punto en específico, que como país, como nación, se dejara a un lado o se dejara, por ejemplo, no sé, que estuviera en contra de los intereses de ese país y por lo tanto se pudiera aplicar todo, pero por ejemplo menos este artículo 9, ¿sí? Eso es una reserva. Y lo que se le puede dejar a los países que firman este convenio es la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. No sé, pongo un supuesto hipotético. Hay una obra que le interesa mucho al actual gobierno federal, ¿no? No sé, los postulados de Karl Marx o de Federico Engels o no sé, algún libro que le interese mucho en particular, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y que se adquieran los derechos de ese título, ¿sí?
y que por los fines en particular que se busque, se autoriza esa reproducción, pero que sea incluida o que se distribuya a través de los libros de texto gratuito en las secundarias o en las primarias, ¿sí? Si no le causara un perjuicio injustificado al autor de ese texto, bueno, pues así se haría. Pero si, por ejemplo, ya son derechos que tiene, no sé, el gobierno ruso, por así decirlo, y se le paga al gobierno ruso, bueno, pudiera ser una reserva, una excepción de que se reprodujera esa obra en virtud de que ya se pagaron los derechos y que sea de interés de la nación que se esté reproduciendo ese título, ¿sí? Y bueno, pues finalmente se nos señala que toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio, sonora o visual, ¿sí? Si una persona entra con un medio para poder estar videograbando a una sala de cine, eso es ya una reproducción. Si filma con su celular, si filma incluso, este es uno de los debates que a veces se daban anteriormente porque se pudiera estar filmando una película a través de la pantalla, ¿sí? Descargándola y reproduciéndola, probablemente no con la misma calidad que se puede estar proporcionando en una plataforma de streaming, pero que se puede estar observando. Y entonces surgía este debate con unos muchachos, no recuerdo su nacionalidad, me parece que era alemana, de Suiza, no lo sé, no recuerdo, pero hubo un momento en el cual la industria, sobre todo musical, se vio muy afectada por plataformas, no como las conocemos ahora de Deezer, Spotify, YouTube, etcétera, sino que ahí se cargaban archivos y a la vez se descargaban que contenían canciones. La mayoría de estos archivos eran en extensión .mp3 y bueno, además de que se bajaban un montón de virus a las computadoras, pues se descargaban esos archivos para poderse estar escuchando. Y uno de los argumentos que se planteaban en los puntos a considerar para que no se les siguieran los delitos de reproducción precisamente de esas obras era que se mencionaba que se le llama a ese tipo de sistemas peer-to-peer, o sea, es decir, de un punto a otro punto, por así traducirlo, vamos a ver. ¿Sí? Es decir, estos programas lo que hacían era enlazar a una persona que cargaba ese archivo de su computadora con otra persona que quería descargarlo. ¿Sí? No propiamente era que entraran a una página o a ese programa y descargaran la música o el archivo, sino que se enlazaban a otra computadora y entonces de quien se descargaba ese archivo era precisamente de otra persona, no del administrador. Ya después por ahí, bueno, pues fueron algunas excepciones que ayudaron a que no fuera la cantidad de penalidad que se les impusiera, pero bueno, a final de cuentas no dejaba de ser una reproducción. Bueno, vamos ahora al texto que estábamos analizando. Igual vamos aquí al concepto de reproducción para irnos y hacer la referencia a lo que se señala en el convenio de Berna. Aunque se repite, de todos modos vamos aquí a leerlo, ¿sí? Le pido de favor a Jennifer Cassandra Aguilar, ¿estará por ahí, Jennifer? Sí, por favor. Muchas gracias. A ver, Jennifer, si nos puede hacer favor de leer este punto 6,
el concepto de reproducción y voy a ir desplazando la pantalla para que siga leyendo, por favor. Disculpe, no sé yo, pero se me quedó trabado en la pestaña de Teams. No sé si... ¿Qué pasé? Ok. Ok, si quiere, entonces ahorita regreso con usted, ¿sí? Ok, sí. Mire, entonces, Valeria Camacho Estrada. Aquí estoy. Ok, Valeria, ¿nos puede apoyar, por favor, con este punto número 6? Sí. El concepto de reproducción en los tratados internacionales. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas establece en su artículo 9.1: los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. 2. Todas las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 3. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio. Se establecieron así a nivel internacional las bases de la protección de las obras intelectuales y el derecho exclusivo de sus autores para autorizar su reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Ok, voy a subir la página para que pueda continuar. Adelante. Los términos por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma empleados en el párrafo primero de este artículo 9 de la Convención para determinar el alcance de la reproducción, vemos que son muy amplios e incluyen a la fijación permanente o transitoria de la obra en el ordenador o en cualquier soporte digital, así como también la impresión de esa obra digitalizada y que al pasar al papel vuelve a materializarse. Ok, perfecto. Me voy al siguiente párrafo. Adelante. Este concepto se encuentra reafirmado en el párrafo 3 de la normativa al establecer: toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio. Asimismo, el artículo 20 del Convenio de Berna establece: los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de celebrar acuerdos especiales entre ellos, en tanto estos acuerdos confieran a los autores derechos más amplios que los otorgados por la Convención o contengan otras cláusulas que no sean contrarias a esta Convención. Tanto en la época que fue firmado el Convenio de Berna como en las de sus sucesivas enmiendas, no se presenta aún el problema de la reproducción en Internet a que nos estamos refiriendo. De allí, con este convenio no contempla tales situaciones, estableciendo solo el principio del derecho de los autores a autorizar la reproducción y disponiendo que los estados podrían excepcionarse de este principio en casos especiales. Perfecto. Hasta ahí está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Aquí no, el primer párrafo lo salto, es lo que acabamos de ver en el convenio de Berna y lo que nos hizo favor de leer su compañero. Sigo por aquí. ¿Qué se refiere por los términos cualquier procedimiento y bajo cualquier forma? ¿Sí? Cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. O sea, es de una manera muy amplia, cualquier manera a través de la cual se pueda estar reproduciendo una obra literaria o artística, ¿sí? Entonces, pudiera ser una parte, pudiera ser completo, pudiera ser un video, si quieren, hasta en YouTube. YouTube maneja mucho la parte de detectar si hubiera, sobre todo en términos sonoros, si por ejemplo ustedes reproducen un video y en ese video se alcanza a escuchar la música que estuviera de fondo, lo que se busca es que haya el pago de derechos o la reclamación por parte de quien tenga esos derechos y por lo tanto se da las opciones. ¿Qué opciones les da YouTube? Que bueno, pues es la que más conozco. Uno, que se pueda estar haciendo un pago.
2, que se pueda cambiar el sonido por aquellas melodías que no se pagan o que son de libre uso, ¿sí? Hay ciertas melodías que son de libre uso, incluso hasta hacen unas sugerencias. O 3, que se elimine de forma total el sonido y solamente se deje el video, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy amplio. ¿Por qué? Porque incluso ustedes pudieran estar cargando, no sé, un video de una fiesta, de un concierto, de una... es más, incluso un video, el que fuere, pero que de fondo, ya sea que con la intención o no, ustedes pongan de fondo una música, se detecta y automáticamente se hace ese rechazo de una difusión o de una publicación, a menos de que se elijan estas opciones, ¿no? Por eso es que el autor dice que estos conceptos son muy amplios y que incluyen una fijación permanente o transitoria de la obra en el ordenador o en cualquier soporte digital. Celulares, USBs, discos compactos, memorias, cualquier tipo de soporte, ¿sí? Habla también de la impresión de esas obras de manera digitalizada y que, bueno, pues dice aquí que se vuelven materiales o tangibles por el hecho de que ya se encuentran en papel. De igual manera, se menciona en el párrafo 3 que toda grabación sonora visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio. Y bueno, pues hace referencia a otro artículo, el artículo 20. Acá me regreso al convenio de Berna. Ya lo pasé. Aquí está. Este es el artículo 20, donde hay unos arreglos particulares entre países de la Unión, es decir, pactos, ¿sí?, que tengan que ver relativamente al derecho a la reproducción de obras literarias o artísticas. En el caso en específico, señala que los gobiernos de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos arreglos particulares, ¿sí? O sea, podrán adoptar arreglos entre particulares, siempre que estos arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este convenio o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente convenio, ¿sí? Es decir, que se amplíen la cantidad de derechos, ¿sí?, no que se vayan a restringir, ¿sí? Dice aquí, las disposiciones de los arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables, ¿sí? O sea, es decir, si hay más derechos, si hay más facilidades, si por ejemplo, no sé, digamos, se pudiera establecer una cláusula específica en lo que anteriormente era el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, y ahora que es el Tratado de las Américas o de América del Norte, y que hubiera un capítulo en específico donde se regulara estos derechos, ¿sí?, y que se le diera mayor facilidad tanto por la parte canadiense, norteamericana o mexicana, para que se agilicen y se pueda estar rastreando aquellos equipos celulares o fijos en los cuales se pudiera estar considerando que sean más fácil de poder detectar cuando se hubiera reproducido una obra, cuando se hubiera descargado de manera ilegal una película o alguna música, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que señala el autor y que en sí pues es algo que vamos a estar analizando y viendo mucho por la evolución tan grande y tan amplia que siempre ha tenido la tecnología? Menciona que en la época en la que fue firmado este convenio, en los años 70, como en las sucesivas enmiendas, que fueron las primeras que vimos en
en este convenio, no se presentaba aún el problema de la reproducción Internet a que nos estamos refiriendo. De ahí que este convenio no contempla tales situaciones, estableciendo solo el principio del derecho de los autores a autorizar la reproducción y disponiendo que los estados o países podrán excepcionarse de este principio en casos especiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya son las maneras y las formas en las cuales se envía, se reproduce, se descarga información. A través de una nube, a través de mensajes de texto, incluso a través de aplicaciones, a través de redes sociales, pero en muchos de ellos tienen que ver el Internet. Ahora, seguimos aquí, dice, sin perjuicio de lo establecido en el convenio de Berna. Ok, aquí todavía estamos con su lectura. Vamos a continuar. Si está por ahí Alexandro Narváez. Sí, profe. Ok, a ver, Alexandro, hágame favor de ir leyendo y voy a ir bajando Desde arriba, ¿verdad? Sí, por favor. Pero sin prejuicio de lo establecido por Berna. Perdón, Alexandro. Perdón, es perjuicio. Perdón. Sí, adelante. Pero sin perjuicio de lo establecido por Berna, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual participó luego activamente en los debates internacionales relacionados con el establecimiento de una nueva normativa que protege a los derechos de autor, incluyéndose expresamente su divulgación por Internet, ya que la normativa de convenio de Berna se hacía insuficiente y no adecuada frente a la irrupción de Internet. En 1996 se celebró en Ginebra la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre ciertas cuestiones relativas a los derechos del autor y derechos vinculados, adoptándose allí dos tratados de singular importancia: el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, conocido como TODA o WCT, y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, conocidos como TOIEF o WPPT. Adelante, estos dos, por favor. A estos tratados se ha dado a estos tratados se ha dado en llamar tratados de Internet, ya que contienen una serie de cláusulas que ofrecen ciertas respuestas, creo, insuficientes a los desafíos impuestos por la tecnología digital y al entorno de Internet. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alexandro. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos acaba de leer su compañero? Bueno, sigue señalando el autor de este texto que, primero, que queda corto. El convenio es un convenio marco, por así llamarlo, un convenio muy general, pero muy en particular la divulgación, reproducción o difusión de estos artículos a través de Internet quedaban corta. Era insuficiente y no era adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues por el flujo de información que se tiene en esta transmisión de datos o red internacional. Y bueno, dice que en 1996 se celebra, o sea, ya estamos hablando de que de hace 15 años, ¿sí? Se celebra en Ginebra la conferencia diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Comentábamos que esta organización, bueno, pues precisamente lo que busca es la protección la protección intelectual de las obras.
específicamente respecto a los derechos de autor, derechos vinculados, muy en particular el derecho a la reproducción. Y aquí en específico hay dos tratados que se adoptaron, uno que se conoce como el TODA. Muchas veces son los nombres en español y en inglés, ¿sí? Por ejemplo, aquí es el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor. Entonces, la T de tratado, la O de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la D de derechos y la A de autor. O sea, toda. ¿Para qué? Para poder identificarlo y hacerlo más, pues que pueda ser un poco más concreta y de fácil localización. WCT, pues muy probablemente sea el nombre de este tratado, pero en inglés, ¿sí? Y el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, bueno, también tiene pues estas siglas, ¿no? O acrónimos. Después se les llama tratados de Internet. ¿Por qué? Porque son una serie de acuerdos, de cláusulas que tratan, pues bueno, de alcanzar el entorno digital, ¿no? Siempre ha sido ese choque, incluso, pues sucede en todos niveles, en todos países. Cuando se muestran las bondades que se señala cuando se muestran las bondades del Internet, bueno, pues los alaban, los difunden, las bendicen, las benditas redes sociales, ¿sí? Pero siempre también en el Internet, algo en lo cual sucede, pues es de que debe de haber una regulación. ¿Por qué? Porque como vimos, por ejemplo, en la parte de delitos de Internet, los delitos se pueden llevar a cabo a través de esta tecnología y de esta red internacional del Internet. Entonces, ahí es cuando surgen los intentos que se han dado para poder estar regulando todo tipo de acciones de manera digital, electrónica o a través de Internet. Y entonces ya es cuando vienen pues los límites o cuando hay que consultar a los expertos para poder estar trabajando de la mano, ¿sí? Los legisladores, cuando se plasma una ley, no necesariamente tienen que ser exclusivamente juristas o abogados, sino que se deben de asesorar de personas que conozcan la materia en particular, ¿sí? Porque la seguridad informática, los mecanismos que se pudieran estar estableciendo pues para ello, ¿no? Y a veces cuando ya no son tan de beneficio, bueno, pues se cambia, ¿no? Y se trata de restringir o de regular una de las garantías que creo que pues es la bondad, ¿no? del Internet. Obviamente sin que se convierta en un libertinaje, ¿sí? Pero bueno, ok. Tenemos aquí alguien que... Permítanme. Ahorita continuamos. Un poco relacionado. Demande. Ok, Cintia Paola Cruz López pregunta. Ok. Bueno, Cintia Paola Cruz López pregunta: en caso de que exista una demanda por el uso de algún contenido que tiene derechos de autor, como una canción, y se borra ese contenido, ¿la demanda procede porque lo hiciste en su momento o ya no procede porque ya esté eliminado? Ok. Aquí habría que ver varias cosas, Cintia.
Bueno, como lo comentamos, primero, los derechos se crean y se garantizan y protegen en el momento en el cual están inscritos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que previamente una persona haya creado esa melodía, esa canción, y se haya inscrito en, es el Instituto Federal de Derechos de Autor. Ahora, yéndonos en el caso en particular de las canciones, de las melodías, hay veces que son acordes, ritmos, y en otras ocasiones es la letra, ¿sí? Hay muchos covers de canciones que fueron escritas por un autor, que fueron registradas o que fueron cantadas por otra persona, y se pagan los derechos y se hacen otras versiones en, no sé, el ritmo que usted quiere, cha-cha-cha, cumbia, lo que fuera. Si se utiliza, digamos, esas canciones en un video, por así decirlo, de un trabajo que les encarguen en la facultad, ¿sí? Y ustedes lo ponen de fondo y lo reproducen en la, vamos a decir, en el salón de clases única y exclusivamente, no habría ninguna, bueno, sí habría una reproducción ilegítima, ¿sí? Sin embargo, para que se dé entrada a una demanda, en muchas ocasiones y sobre todo en cuestiones prácticas, no es solamente la reproducción en sí misma, ¿sí? ¿Qué ganaría una persona demandando a un grupo de universitarios que transmitieron, es correcto, de forma sin autorización, una melodía o una música, ¿sí? Realmente es a veces no tan amplio el costo-beneficio. Ahora, caso contrario, que ustedes hicieran un documental o que hicieran un cortometraje o que se hiciera un, no sé, un video un tanto más elaborado, ¿cómo le llaman? Editado, ¿sí? Y donde ahí se incluyeran música que esté protegida, pero que este video o este cortometraje no solamente se hubiera exhibido en un aula de clases, sino que se hubiera llevado a otros niveles. Que se hubiera llevado a un festival, que se hubiera llevado a las salas de cine, que se hubiera llevado incluso a distribuciones, digamos, a través de plataformas, ¿sí? O incluso que se hubiera comercializado, que se hubiera vendido ese video. O sea, ya hubo una ganancia y una exposición ya más grande. Entonces, aquí sí es cuando los abogados especializados en derecho de autor presentan la demanda con la finalidad de poder estar exigiendo el cobro de regalías por la autorización de esa canción, ¿sí? Insisto, es ilegítimo, es ilegal estar reproduciendo una canción sin la autorización del autor, sí. Pero habría también que verlo en un concepto en el cual ya al hablar de una demanda es por estar exigiendo una cantidad, ¿sí? En el caso en particular, pues de las regalías que se hubieran generado, ¿sí? Espero que haya quedado claro, o sea, respecto de la pregunta planteada, Cintia. Ok. Vamos a regresar. Bueno, estos son los tratados de Internet y en este se hace el señalamiento de, bueno, al artículo 20, el presente tratado es un arreglo particular en el sentido del artículo 20 del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas.
en lo que respecta a las partes contratantes, que son países de la Unión establecidas por dicho convenio. ¿Qué dice el artículo 20? Lo acabamos de ver. Es el derecho a la reproducción de esas obras literarias o artísticas, ¿sí? Dice que no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna, ni perjudicará ningún derecho o obligación en virtud de cualquier otro tratado. Vamos a pedirle a Nayeli Carolina Barbosa, ¿está por ahí? Sí, profe. Ok. A ver, Nayeli, estos tres artículos, tres párrafos, perdón, debemos en adelante. Vemos así que conforme esta norma no puede aceptarse ninguna interpretación del WCT que pueda ocasionar una reducción de la protección otorgada por la Convención de Berna. Es de descartar también que el artículo 1.4 reafirma la obligación de cumplimiento del Convenio de Berna, al establecer: las partes contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el anexo de Convenio de Berna. En la declaración concertada respecto al artículo 1.4 se establece el derecho de reproducción, tal como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo. Son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos con el derecho a la reproducción. De estos tratados en particular, bueno, se enfoca lo relativo a el Internet, ¿no? Y hace señalamiento de que en el artículo 1.4 se reafirma la obligación del cumplimiento del Convenio de Berna al establecer que las partes contratantes darán cumplimiento a los artículos, o lo que se señala o está dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el anexo del Convenio de Berna, ¿sí? Nada más hemos visto unos artículos porque si vemos todos, pues nos llevaríamos más tiempo, ¿no? Y aquí, en un artículo 1.4, señala que el derecho de reproducción, tal y como se establece en el Convenio de Berna y las excepciones permitidas, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital, ¿sí? Es decir, lo traslada directamente a la cuestión digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital o electrónica, en un soporte electrónico, de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del artículo 9, o sea, es decir, sigue siendo una reproducción. Continuamos. Le pedimos, por favor, a Marijose Ponce González. Sí, aquí estoy. Ok, adelante, desde aquí, desde Destaco, por favor. Destaco que esta declaración concertada respecto del artículo 1.4 del WCT introduce el entorno digital en la protección de los derechos de autor y entiende comprendido dentro del concepto de reproducción el almacenamiento de una obra en formato digital en un soporte electrónico, por lo que incluiría dentro del concepto de reproducción protegida todo tipo de reproducción de una obra, ya sea esta temporal o definitiva. Esta es mi interpretación, ya que el tratado no contiene ninguna referencia expresa, como se preveía en la propuesta básica de dicho tratado, que contemplaba el caso de la reproducción directa o indirecta de las obras, tanto permanente como provisional, por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. ¿Les digo? Sí, por favor. Pero justamente aceptando el problema que plantea la reproducción temporal o la reproducción permanente en el disco del usuario, tema al que nos referimos en el punto V, entiendo que el convenio en su artículo 10 posibilita una apertura del sistema al admitir que los estados podrán prever en sus legislaciones limitaciones al derecho de reproducción
circunstancias como las que hemos analizado de la reproducción total o permanente del disco del usuario de Internet. Es así como este artículo 10 establece. Ajá. Ya nada más este punto. Número 1. Las partes contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 2. Al aplicar el convenio de Berna, las partes contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho convenio hacia estos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias hasta ahí, María José. Ok, entonces, regreso un poco. Ok, entonces aquí estábamos. Veíamos, o lo que su compañera nos leyó, es que aquí en este convenio, en su artículo 1.4, hace el señalamiento del entorno digital. O sea, ¿qué es el entorno digital en la protección de los derechos de autor? Sí, uno es el almacenamiento de una obra en formato digital en un soporte electrónico, ¿sí? Por lo que se va a incluir dentro del concepto de reproducción protegida a todo tipo de reproducción de una obra, ¿sí? Todo tipo, temporal o definitiva, ¿sí? Es decir, cualquier tipo de reproducción. Ahora, hace una opinión personal el autor donde señala que ese tratado no contiene ninguna referencia expresa como se preveía en la propuesta básica de dicho tratado, ¿sí? Que contemplaba el caso de la reproducción directa o indirecta de las obras, tanto permanente como provisional por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma, ¿sí? ¿Cómo puede ser una reproducción directa o indirecta de las obras? Bueno, directa, aquí cuando exista, vamos a decir, la intención, sí, realmente sí, es la intención de querer estar reproduciendo, fotocopiando, duplicando información en particular, o indirecta en el sentido de que se pueda estar, pues incluso hasta por cuestiones meramente accidentales, por así llamarlo, ¿sí? Donde se quisiera estar haciendo una calca o una parte de de una reproducción. No sé, por ejemplo, digamos, voy a poner un supuesto. Días pasados hablamos de una tienda de comida rápida, que su logotipo es un fondo rojo con una M en color amarillo, ¿sí? Y que esta tienda de cadena de comida rápida vende hamburguesas, y que uno de sus personajes o el personaje distintivo es un payaso, ¿sí? Y este payaso pues, tiene ciertas características a través de las cuales se identifica, como el color de su cabello, no trae la nariz roja de un tamaño más grande de la que generalmente tengan, sobresalen los colores blanco, rojo y amarillo, trae una vestimenta y un traje también donde ahí se combinan estos colores, y bueno, los clásicos zapatos de payaso que son más grandes en bastantes números normales, y que por alguna circunstancia otra persona diseñara un logotipo o una imagen o un dibujo donde se asemejara
en el cabello rizado, en el cabello en color rojo, las características físicas que se pudiera estar teniendo de este personaje de McDonald's, ¿no? De Ronald McDonald, ¿sí? Si se tuviera una reproducción indirecta, ¿sí? Es de que no necesariamente sea el mismo personaje, pero que se pudieran tomar ciertas características de ella, ¿sí? Insisto, a veces hasta de manera accidental, no con el dolo o con la intención de querer estar haciendo esa reproducción. Ahora, puede ser permanente o provisional, ¿sí? O por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Bueno, pero se tiene o se plantea un problema por parte del autor. Una reproducción temporal, una reproducción permanente en el disco de un usuario, dice, que posibilita, ¿sí? Si una persona, si ustedes guardan música en una memoria que se tenga en su celular, que se tenga en una USB, que la que ustedes escuchan, no sé, mientras se van transportando, en sus audífonos, lo que fuera, dice una apertura del sistema al admitir que se podrá prever las limitaciones al derecho de reproducción del autor en circunstancias como las que se han analizado de una reproducción temporal o permanente en el disco de usuario de Internet, ¿sí? A final de cuentas, ustedes tendrían, o bueno, no ustedes, cualquier persona tendría un soporte digital donde aquí se tendría música. Y establece el artículo 10 esta sugerencia, bueno, no sugerencia, determinación. Son dos puntos a considerar. El primero, los estados, los países podrán, en sus legislaciones nacionales, prever limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores literarios y artísticas en virtud del presente tratado, en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Si se fijan, esto es una restricción, ¿sí? Realmente sería una restricción al derecho, y lo dicen como ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado. Ahí habría que ver realmente cómo se puede compensar, cómo se puede poner en una balanza para equilibrar estos derechos, ¿no? Tendría que ser una cuestión muy específica porque a final de cuentas no deja de ser una restricción a ese derecho de reproducción. El siguiente punto o el segundo punto es que las partes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado, ¿sí? Nuevamente, o sea, se hace por aquí esta restricción, pero con situaciones muy en específicas en las que se pueda dar esta restricción. Ok, bueno, aquí del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor no lo vamos a ver ahorita, mejor nos regresamos a la parte del convenio de Berna. Acá, el punto 7. La protección de la propiedad intelectual en el ámbito digital. Si está María del Carmen Domínguez Moreno. Sí, ¿Sí? profe. Ok, adelante. Por favor, aquí el apartado 7 en adelante. Número 7. La protección de la propiedad intelectual en el ámbito digital. Como ya lo expresamos, la protección de la obra intelectual que el Convenio de Berna y las diferentes legislaciones han establecido está pensada fundamentalmente para la obra escrita en formato papel o para la obra musical o audiovisual en formatos tradicionales, lo que hace que muchas situaciones de violación de los derechos de propiedad intelectual que se producen en el mundo informático o de Internet no encuentren una adecuada respuesta en este tipo de protección.
De allí sea importante analizar en qué forma se pueden proteger los derechos de propiedad intelectual cuando ésta se vuelca al mundo virtual de la red Internet. Y en este análisis, indudablemente, nos tenemos que referir a las medidas tecnológicas de protección. Adelante, por favor. Las medidas tecnológicas de protección surgen como una respuesta técnica a la creciente violación de los derechos de los autores sobre sus obras intelectuales. Se podría definir a las medidas tecnológicas de protección como sistemas informáticos cuya función es controlar y, en caso que sea necesario, impedir o restringir el uso de Internet de obras intelectuales protegidas por derechos de propiedad intelectual. Las medidas tecnológicas son entonces la respuesta al intento de violar el derecho de propiedad intelectual de los autores y editores sobre sus obras. Pero esta resulta también ante esas medidas tecnológicas. Surge ya hoy en día un nuevo intento, como es el de eludir tales medidas tecnológicas. De allí entonces que no solo interesa analizar cuáles son las medidas tecnológicas de protección, sino también intento de ver, valga la aparente redundancia, cómo podemos proteger a estas medidas tecnológicas frente a los actos que tratan de violarlas. Actos estos a los que se han llamado actos elusivos. Perfecto. Ok, muchas gracias. A usted. Bueno, aquí, ¿qué sucede en el ámbito digital? Bueno, primero, la protección se ha establecido en diferentes legislaciones, en el convenio de Berna. Como bien lo comenta el autor, estuvo pensado para que todas las obras escritas hayan estado en papel, físicas, tangibles, que las obras musicales también estuvieran plasmadas, que hubiere formatos de audio, de video tradicionales, pero migran o se tiene ahora el mundo informático del Internet para darse en esta reproducción y obviamente pues se establecen candados o redes de protección para que no se puedan estar divulgando. Aquí hay algunas, le llaman normas o intentos para eludir las medidas tecnológicas que se quieren, pues, ¿cómo decirles? Limitar, proteger o restringir ese uso en Internet, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, pues analizábamos ahorita algunas de las que tiene YouTube, pero como esas pudiera haber varias, ¿sí? La detección a través de inteligencia artificial, por ejemplo, de los teléfonos celulares, ¿no? El monitoreo constante que se estuviera haciendo en las estaciones de radio o en canales de televisión. Pero migrándolo al Internet, bueno, muchas descargas a través de los mismos aparatos tecnológicos que impidan su reproducción. Es un tema muy amplio y muy complejo por toda la diversidad que pudiera existir ahorita o en un futuro para poder estar reproduciendo obras literarias. Bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana, Dios mediante. Cuídense y nos vemos mañana. Gracias, Lick. A ustedes. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Sí. Hasta mañana, que estén bien. Profesor, buena tarde. Buena tarde.